los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Vamos a entrar, ¿verdad?, en la palabra esta mañana. Y hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya guardamos los celulares, ¿cierto? Fíjense que hace unas semanas, hace un mes creo, un poquito más de un mes, ahí por el 15 de septiembre, me entró ese virus que dicen que anda dando. Ustedes ya saben cuál es, el virus que anda dando, esas cosas que anda dando. Y hermanos, una gran calentura, que el dolor de huesos y literalmente doblado en la cama, ¿verdad? Y más que los hombres, hermanos, somos bien chillones. Yo le decía, yo creo que ya me voy a morir, le decía a mi esposa. Ay, tráeme para firmar ahí, les. Que los hombres así son, llorones. Dicen amén las mujeres. Y miren, hermanos, de verdad que aquel gran dolor de hueso, ¿verdad? El dolor de cabeza, la debilidad. Y es horrible. Lógicamente, cada vez que nosotros enfrentamos este tipo de enfermedad o de adversidad, primeramente nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, ¿cierto? A una gripe, como una gripe nos pone a llorar, como una gripe nos pone, y especialmente a los hombres, no digan que no. Entonces, en ese momento, hermanos, de una semana literalmente de estar batallando, ¿verdad?, con el virus, y más que ahora lo dejan medio surumbo a uno, ¿verdad?, por varios días, yo estaba desesperado. Esa es la palabra, desesperado. Y no sé cuántos de nosotros, ¿verdad?, hemos caído en la desesperación por alguna situación de la vida. Hemos entrado en la desesperación, ya sea por salud, ya sea por una situación financiera, por una situación matrimonial. Hoy la desesperación, ¿verdad?, va ahí, está con nosotros, nos acompaña la desesperación. Hoy hay madres desesperadas. ¿Han visto ustedes a las madres desesperadas? Ya no hayan qué hacer con los hijos, se desesperan las madres. Esposas desesperadas. Señor, ¿qué hago con este hombre? O te lo llevas o te lo mando, dice, ¿verdad? También hay esposos desesperados. Y encontramos, ¿verdad?, y nos desesperamos. ¿Y qué es? Yo trataba de entender, ¿verdad?, qué es la desesperación. Y dice la palabra, ¿verdad?, en el diccionario, que se define como un fuerte sentimiento de tristeza, miedo, pérdida de esperanza. Tristeza, miedo y pérdida de esperanza. ¿Cuántos nos hemos encontrado ahí? Varios, por alguna situación. En algún momento de la vida hemos estado ahí. Rendirse a un estado de desesperación o al estado de desesperanza, conduciendo a veces a la imprudencia. Y hermanos, la desesperación es amiga de la ansiedad, es prima hermana de la desmotivación. Y tenga cuidado, ¿verdad?, porque si nos desesperamos, y perdón por esto, perdón, que antes se me olvidó algo. Quiero hacer un paréntesis hoy. Dentro de nuestro mes misionero, oraba al Señor, ¿verdad? Tenía preparada una palabra misionera, pero realmente oraba. Y como venimos saliendo de la semana de ayuno y oración, el martes yo inicié una prédica que se llama Vidas de Milagros. Vidas de Milagros. ¿Cuántos vamos a llevar vidas de milagros? De verdad, vidas de milagros. Y yo les decía, hermanos, que las vidas de milagros aún deben de ser parte de nuestra iglesia, ¿sí? No es algo que quedó como algo narrativo en la iglesia del primer siglo. O sea, no está en la Biblia solamente los hechos, ¿verdad?, lo que pasaba cuando Pedro caminaba y se sanaba por medio de las sombras, se sanaban los enfermos. No está en la palabra como algo narrativo, y no tampoco solamente como una norma, sino como algo que debería de ser normal en nosotros. Y yo decía esto el martes: los milagros en la iglesia de hoy, en la iglesia El Faro especialmente, deben de ser normativos y también normales. Que después de la vigilia, después de ese tiempo, ¿verdad? Y por eso, hermano, no se quede callado. Cuando Dios haga un milagro, venga y testifique, pida el tiempo, porque ahí el Señor aumenta nuestra fe. Hermana Leti, si está por aquí esta mañana, me bendecía el día viernes a mi vida cuando ella contaba su testimonio. Decía el salmo, ¿verdad? No moriré, viviré para contar las maravillas del Señor. Amén, hermana Leti. Y eso es, que podamos ver eso en el Señor. En medio de cualquier adversidad, yo voy a ver las maravillas
maravillas del Señor. Hay un dictamen para su hijo, hay un dictamen para el familiar, hay un dictamen para el esposo. Voy a ver las maravillas del Señor. Entonces quisiera hoy este día unir eso. Por eso es que no seguí la temática de misiones, porque ya nos van a volver a hablar de misiones el otro domingo, y el otro domingo vamos a tener un tiempo misionero. Y hoy quería hacer énfasis en esto, en que nuestras vidas deben de ser vidas de milagros. En medio de la desesperanza, de la desesperación, ver vidas de milagros. ¿Cuántos milagros hay en la Biblia? Montón. Le pregunto yo, ¿Dios ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? Dice la palabra de Dios que el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y queremos ver milagros. Yo les decía el martes, ¿verdad? ¿Cuántos queremos milagros? Todos, en cualquier área de nuestra vida. Varios levantábamos nuestras manos. Yo les decía, solamente aquí en este cuerpito, ¿verdad? Quiero o anhelo 3 milagros por lo menos. 3 milagros por lo menos que el Señor puede obrar y que Dios puede hacer. Amén. Entonces, muchas veces cuando nos vemos en situaciones desafiantes para nuestra vida, entra eso, la desesperación. Y yo creo que la mayoría de nosotros se ha encontrado en algún momento en medio de ello, ¿verdad? Desesperanza. Hoy hay novias desesperadas porque no le dan el anillo de matrimonio. Póngale, hermano, ese anillo y dígale, ¿te quieres casar conmigo? Habla, padre. Ya van a ver, eso va a venir. Ahora, nunca sabemos, hermanos, cuándo va a venir una situación que nos ponga en alerta o nos ponga en desesperación. Porque a veces viene por medio de una llamada, a veces viene por medio de algo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Hace unos domingos estábamos hablando en segundo libro de Reyes, o primero, no me acuerdo ahorita. Pero Eliseo, hablábamos, ¿se acuerdan de Eliseo? Eliseo y su criado. Y Eliseo se fue a dormir una noche y al siguiente día amaneció, ¿se acuerdan ustedes? Sitiado, rodeado. ¿Quién, verdad? Y a veces así es la situación, la emergencia, la dificultad, el problema, el enojo viene de un día para otro y entramos en desesperación. Ahora, la desesperación, ¿cómo lo vamos a afrontar nosotros? ¿Cómo vamos a afrontar ese momento inesperado? ¿Qué haces cuando de repente eso viene a nuestra vida, vuelca a nuestra vida? Tal vez nuestra conducta es acusar a Dios. Tal vez muchos de nosotros decimos en los momentos de desesperación, de prueba, ay no, yo tanto que he buscado al Señor, ya no lo voy a seguir, ya no voy a seguir a Dios. Renuncio a Dios porque Dios no me ha respondido, Dios esto, lo otro. Y muchas personas vuelven a veces, ¿verdad?, atrás porque el Señor en medio de ese momento no obró en el tiempo que nosotros queríamos o cuando nosotros lo decíamos. Pero le pregunto, ¿cuál es nuestra actitud? Encontraba estos principios referentes a la desesperación. Note qué es lo que puede hacer la desesperación en nuestra vida. ¿Qué puede hacer? Bueno, la desesperación puede llevarte a tener esperanza o desesperanza. Puedes tú en un momento de desesperación agarrar esperanza, creerle en el Señor o decir, ya no voy a creer más en Dios. La desesperación puede confirmar tu fe o corromper tu futuro. La desesperación puede desarrollarte, o sea, sacar tu máximo potencial, ¿ok? Ahora, lógico, ¿verdad? Porque en los momentos de desesperación a veces no hallamos, y hemos hablado mucho de eso. Espere, órele al Señor, clámele a Dios y Él le va a responder, Él le va a decir a dónde se debe de ir, a quién le debe de hablar, a quién debe de consultar, etcétera. Pero en los momentos de desesperación podemos desarrollarnos o condenarnos. La desesperación también puede centrar tu fe o quitar tu fe, llevarte al fracaso. En medio de la desesperación, alguien puede decir, me voy a llenar de fe. Yo le pregunto, ¿alguien esta mañana se va a llenar de fe? El martes, venga el martes, no se pierda el martes, hermano, no se lo pierde, porque milagros están habiendo en el Señor. Y no porque, verdad, el pastor o porque el diácono, porque el líder, es porque el Espíritu Santo se va a manifestar en su iglesia. Y yo lo decía el martes, el Señor ha dejado los dones espirituales no como algo narrativo, sino como una indicación para que la iglesia del Señor sea nutrida, para que la iglesia del Señor sea beneficiada. Amén. Y ver milagros del Señor. Y ya vamos a ver qué implican esos momentos de desesperación. Quiero narrar una historia que está en el Evangelio de Lucas. Vaya conmigo, por favor, capítulo 8. Quiero poner un poco el contexto de esto. El Señor Jesús estaba regresando de la ciudad de los Gadarenos. De hecho, el Señor venía de expulsar a un joven que dice la Biblia que tenía una legión de demonios.
un joven gadareno, así es verdad, siempre me cuesta mucho esta palabra. Y el Señor venía entrando a Capernaum, y cuando está entrando al lugar de Capernaum, lo está esperando un montón de gente con gran gozo, con gran alegría. Ahí viene Jesús, ahí viene el Señor, mírenlo. Estaba esperándolo un montón de gente. O sea, el Señor ya había entrado a la ciudad, pero ya lo estaba esperando muchas personas, ya estaban ahí. ¿Por qué? Porque lógicamente se había corrido el rumor, el chambre, es que el chambre se corre rápido, hermanos. Aquí no va. Y ya se había corrido de que el Señor hacía milagros, hacía prodigios, levantaba, sanaba ciegos, y lo estaban esperando ahí. Y literalmente está entrando él a la ciudad de Capernaum y aparece en escena. Bueno, aquí en este porción de la Biblia hay dos escenas. Yo me voy a concentrar en una, aunque voy a mencionar las dos. Pero nomás entrando el Señor, si usted puede verlo conmigo, ¿verdad? Se aparece Jairo. Ahí entra en escena Jairo. Dice, cuando volvió, Lucas capítulo 8, versículo 40 y 42. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Ahí viene el Señor, el hacedor de milagros, el hacedor de maravillas. Ahí viene el ungido, ahí viene el profeta, ahí viene el rabí. Estaban alegres. Y nomás va entrando él. Dice que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Noten esto, era un judío. Era alguien que cuidaba la sinagoga de los judíos. Y eso, hermanos, tiene una gran implicación, porque siendo un principal de la sinagoga, ¿cómo iba a correr al Cristo? Aquel que los mismos judíos estaban persiguiendo. Pero es que en momentos de desesperación, ¿a quién más vamos a acudir si no es al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y Jairo había entendido eso. Jairo había entendido que no importaba que él era judío, que era un principal de la sinagoga, y dice, yo voy donde aquel que me puede ayudar. Y usted y yo debemos de ir hoy donde aquel que nos puede ayudar. Amén. Y dice que, y postrándose a los pies, o sea, el hombre estaba desesperado, hermano. La Biblia no lo dice, pero yo lo interpreto, lo puedo entender de esa manera. ¿Y por qué estaba desesperado? Bueno, es que la situación la que estaba pasando, si lee conmigo, dice que se postró delante del Señor y le rogaba a los pies de él que entrara en su casa, porque tenía una hija única. ¿Y qué había pasado con la hija, hermanos? Como de 12 años, que se estaba muriendo. ¿Quién en un momento donde su hijo se está muriendo no entra en desesperación? Dígame. ¿Quién en un momento donde ya es un diagnóstico, verdad, o algo, o el esposo o la esposa o algo, pero quién no se va a desesperar en un momento como el que estaba viviendo Jairo? Entonces yo digo, este hombre tenía que haber estado desesperado, bien desesperado. ¿Por qué? Porque era un principal de la sinagoga. Yo les he explicado esto anteriormente. Un principal de la sinagoga, hermanos, el hecho de reconocer a Jesús era expulsado de la sinagoga. Era echado, le daban una patada, ¿verdad?, en la espalda y lo mandaban para afuera, porque iba en contra de todos los principios de la cultura, de la religión, de todo lo que tenía que ver con ser judío. Y yo les he explicado anteriormente y lo voy a repetir. El ser expulsado de la sinagoga implicaba que toda la familia era marginada, la educación, la sinagoga, ¿verdad?, o todos los lugares no solamente eran lugares de culto, eran lugares para poder practicar, para poder hacer vida social, para poder educarse. Eran los lugares donde los judíos se educaban, aprendían, se nutrían. Entonces, ser expulsado de la sinagoga, la expresión en el griego es aposunagogo, expulsado de la sinagoga. Pero este hombre en su desesperación dice, aunque soy un principal de la sinagoga, voy a acudir a Jesús. Amén. Aunque nosotros tengamos el puesto que tengamos, el título que tengamos, hermano, el lugar en el que estemos, siempre debemos de acudir a Jesús. Amén. Y eso es lo que hizo Jairo. Y lo vamos a mencionar al final, aunque no me voy a concentrar, ¿verdad?, en la vida de Jairo. Dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y yo pienso, ¿verdad?, el Señor, yo nada más me imagino en la vida de nuestro Señor Jesús. Él venía posiblemente cansado, porque venía de hacer un milagro, venía de expulsar, venía de caminar, venía de una ciudad a otra. ¿Y cómo se movía uno de una ciudad a otra? Caminando, a pincel dicen, ¿verdad? Caminando, hermanos, venía cansado. Y en este momento ya lo esperan para que Él pueda hacer, para que Él pueda obrar. Ahora, y aquí me voy a concentrar, porque de aquí vamos a rescatar 3 principios bien básicos, para que en los momentos de desesperación nosotros podamos actuar y ver la mano de nuestro Señor Jesús. Amén. En este momento entra una mujer en escena. ¿Ustedes la conocen? ¿La recuerdan? ¿Sí?
La mujer del flujo de sangre. Siga leyendo por favor conmigo, versículo 43. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto, hermanos? Les pregunto yo, ¿consideran ustedes, la Biblia no lo dice, que esta mujer estaba desesperada? 12 años con flujo de sangre. Hermano, yo 5 días con una gripita, yo estaba desesperado. Y Señor, ¿cuándo me levanto? ¿Y cuándo voy a salir? ¿Y cuándo voy a tener fuerza, verdad? Desesperado. 12 años. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá tenemos años de estar en una situación de estancamiento, de crisis, de finanzas, de familia, de hijos o de salud, y estamos desesperados. Como aquel hombre, es que el Señor es experto, ¿verdad? Aquel hombre tenía 38 años, aquel que estaba ¿a dónde, hermanos? En el estanque de Bethesda, cabal. Es que ustedes son lectores de la palabra, a mí por eso me llegan. En el estanque, 38 años de estar ahí. Ahora, como que ya se había acomodado, ¿va? No estaba tan desesperado. Yo creo que vendía chicles ahí, vendía dulces y todo. Pero esta mujer hizo lo que tenía que hacer. Siempre siga leyendo conmigo. Y dice que había gastado en médicos todo en cuanto tenía. Vaya cosa. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Alguien puede levantar su mano ahora, cierre sus ojos y diga: Señor, yo hoy quiero tocar el borde de tu manto. Quiero tocar tu manto, Señor, para verte en mi vida, Gracias, Señor. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Alguien dice: gloria a Dios. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos que le habían tocado, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Se imagínese este escenario, vea como todos apretándolo, queriendo ver y estando cerca. Muchos pudieron haber tocado al Señor, pero ¿qué es lo que le llama la atención a nuestro Dios? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, lo declaró delante de todo el pueblo porque causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Yo esta mañana quiero hablarle un milagro en medio de la desesperación. Ore por favor conmigo. Señor, en estos minutos poder poner estos principios de poder buscarte y ver tu mano milagrosa. Yo necesito ver tu mano milagrosa en mi vida. Yo necesito, Señor. Necesito en mi cuerpo, en mi salud, en mi familia, en mis hijos. Yo necesito ver tu mano poderosa interviniendo en esos milagros, como lo decíamos el martes. Algo que es imposible para el hombre es posible para ti hoy, Señor. Padre, te pido que esta mañana sea una mañana de milagros. En el nombre de Jesús decimos amén. 12 años esta mujer de estar con una enfermedad que se llama flujo de sangre. La enfermedad es conocida como una menorragia y es una enfermedad que se prolonga normalmente en el flujo menstrual y puede producir anemia. Noten esto, ¿verdad? El hecho de estar constantemente sacando sangre no va a hacer que una persona esté saludable. Dice que los síntomas más comunes de la anemia son decaimiento físico y psíquico, síntomas cardiorrespiratorios como fatiga y palpitaciones, síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea, estreñimiento, síntomas neurológicos, mareo, vértigo y otras alteraciones. O sea que esta mujer, 12 años de tener flujo de sangre, ¿cómo estaba ella físicamente?
No solamente era el flujo de sangre, habían otras cosas que se habían producido. Con seguridad, ¿verdad? Yo no soy médico, pero aquí están varios médicos, aquí hay un hematólogo. Seguramente tenía anemia, ¿verdad, hermano? Posiblemente. Tanto flujo de sangre. Pero no solamente era la condición física, sino también pensemos en esto, en la condición espiritual y cultural de esta mujer. Una mujer que en los tiempos de Jesús o en los tiempos bíblicos desde el Antiguo Testamento, porque en Levítico había sido dada una orden, una mujer que tenía flujo de sangre era impura y no podía acercarse a nada ni a nadie, era excluida. Es más, cuando las mujeres estaban en su periodo menstrual tenían que apartarse y todo lo que tocaban o todo lo que hicieran quedaba contaminado hasta el siguiente día. Es más, si una mujer se sentaba, la ley decía que si una mujer se sentaba con flujo de sangre en una cama o en una silla, y si usted se sentaba en esa misma cama, en esa misma silla, usted también era impuro. Entonces pensemos esto, manejemos el estigma o cómo esta mujer estaba tan cargada, porque era una mujer que era rechazada por su condición física, como los leprosos. Y esa mujer está ahí estigmatizada porque tenía flujo de sangre. 12 años. Y la cultura decía, no puede hacer, definitivamente es marginada porque no puede acercarse, está impura, nadie la toque, que nadie la vea y no nos acerquemos a esta mujer. Dos situaciones complejas, salud y una situación donde la gente la veía con desprecio. Y esta mujer, en ese momento de desesperación, va y ¿qué dice? Voy a ir donde el único que puede apaciguar y quitar esta desesperación. Y yo le digo hoy, hermano, no sé cuál sea el estigma social o situación espiritual o condición emocional, pero usted y yo necesitamos correr al Señor, ir a donde Él, porque es el único que lo puede hacer. Amén, hermanos. ¿Y qué hacer en momentos de desesperación? Vamos a rescatar 3 principios en la vida de esta mujer. Número 1, iglesia, en momentos de desesperación, reconoce el poderío del Señor. Reconoce el poder de Dios. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es sanador. Dios es proveedor. Amén. Pero necesitamos reconocer. Hoy, ¿cómo nos cuesta reconocer? Yo le hablaba de esto el día martes, de los milagros. Le tenemos miedo a los milagros, o ya ni creemos, nos hemos vuelto así como medio gnósticos. Vean, a saber, eso ha de haber sido otra cosa. No, iglesia, el Señor se sigue desenvolviendo en medio de la iglesia con poder y autoridad. Y necesitamos reconocer su poder. Eso lo dice el versículo 43. Note usted, por favor, vaya al versículo 43. Dice: pero la mujer que padecía de flujo de sangre, que hacía 12 años, y había gastado médicos todo, y no podía ser curada por ninguno. Nadie tenía el poder para poder curarla del flujo de sangre, pero el Señor sí tenía el poder. Dios sí tenía el poder, en Él estaba el poder. Entonces, iglesia, yo necesito ver el poder de Dios y acercarme a Él para que Él obre en mí y obre en lo que yo necesito. Porque sé, y hablamos esto, ¿verdad? Buscar al Señor, meternos con Dios. Dios nos ha estado hablando de pureza, de estar, ¿verdad? El domingo traía el viernes traía una palabra en la vigilia: correrán ríos de agua viva. Amén. Hoy no está encendida la fuente, pero literalmente, ¿verdad? Esa roca viene y es un flujo de agua continua. Tenemos el agua. Nuestra hermana Lidia también hablaba de esto. Y lo interesante de ello, quiero decirle, fíjese que ese mismo día viernes, es que Dios es precioso. Ese día en la mañana, ese viernes, se acercaron 2 personas a mí y me dijeron: fíjese que yo tuve una visión, me dijo una de ellas, y yo veía que del altar corría una catarata que no dejaba de hacer, era un montón de agua y que las personas querían meterse en esa agua. Y viene alguien también y me dice: tuve un sueño y vi que en el altar corría agua. Y en la noche del viernes viene el pastor Eduardo y dice esto, y viene hermana Lidia. ¿Qué es eso? Confirmación. ¿Qué significa? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cuál es la forma en la que lo estoy viendo? Dios quiere inundarnos Él, pero nosotros vamos a decidir si estamos dispuestos a meternos en Él. Le pregunto, ¿usted está dispuesto?
Ahora, ¿dónde se ven los milagros del Señor? No se ven en Roatán ni en Utila. Ahí se ve la creación del Señor. Ahí se ve el poderío, ¿verdad? Pero en majestad, en imperio, en obra, en maravillas. La creación del Señor. Pero los milagros del Señor, iglesia, se ven orando, ayunando y pidiéndole a Dios que haga su voluntad. No le estoy diciendo que no vaya, ¿verdad?, a Roatán, a Utila. Vaya, pero lléveme. Pero si queremos ver los milagros del Señor es yendo donde Él, donde esta mujer fue. Dijo y viene. Dice que nada ni nadie había podido hacerlo. Y debemos, hermanos, aceptar nuestras limitaciones. Esta mujer conocía la limitación de su enfermedad. Ella estaba consciente cómo la gente la veía. Mire, y yo creo que la gente quizás pienso yo en escena, estaba tan concentrada en Jesús que nunca vio llegar a esta mujer. O quizás sí, no lo menciona la palabra, pero yo creo que quizás más de algunos, si lo hubiera visto, ¿usted qué hace aquí? Inmunda, váyase para allá. Impura, no se acerque. Quizás muchos hubieran hecho eso por su condición física. Sin embargo, esta mujer, a pesar de todas las cosas que le podrían decir o aquellas consecuencias que podría tener, ella dice: yo voy a correr a donde hay ríos de agua viva. Yo voy a ir donde el que puede sanar, y voy a ir y voy a tocar su manto, reconociendo que era el único que podía cambiar la situación de ella, era Jesús. Y Jesús es nuestro Salvador. Amén. Hemos estado hablando mucho de esto. Vea Salmo 86. Yo prediqué el Salmo 86 hace unos martes. En mi angustia clamé a Jehová. En mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué dice la palabra? Él me respondió. Hermanos, el Señor responde. Él responde. No es como nosotros, porque yo le llamo, hermanos, y no me contestan. Y no es pisto que les voy a pedir. A veces alguien escribe, ¿verdad? Y me dejaron en visto, dice. No me hablaron, no me respondieron. Dios sí responde. Dios responde. Pero vamos a ir donde Él. Veamos otro principio más. En momentos de desesperación, hermanos, debemos de hacer lo imposible por tocar el corazón de Él. Yo decía el martes, y voy a seguir hablando de esto, Dios se place en beneficiarnos, porque somos sus hijos. ¿Qué padre no se place en beneficiar, en sanar, en cuidar a sus hijos? Amén. Bueno, aunque unas madres se placen en dar fajazos, va. Miren, hermanos, mi mamá como que disfrutaba fajearme, como que era competencia, creo yo, ¿eh? Pero después me sobaba. Miren, como padres, al ver, bueno, las mamás, ¿verdad? Yo veo a Cristal cuando Evan, Zoe tienen una fiebre, una temperatura, qué pañitos y qué esto y que venga, ¿verdad? Como padres nos placemos en cuidar, responder, atender el llamado de nuestros hijos. Amén. Y el Señor es igual, somos sus hijos. ¿Alguien es hijo del Señor? Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Ya ven? Yo puedo cantar también. No solo es inglés, hermanos, también canta. Sé que Él es mi Padre y mi Padre me ama, y el amor de padre deseará eso, tocar el corazón del Señor. Mire lo que dice el versículo 42 de Lucas, ahí donde estamos. Y después el 45, está bien. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se le detuvo el flujo de sangre. Cuando uno, hermano, se está ahogando, ¿verdad? A veces en los problemas uno se desespera y ay, ¿qué hago? Y esto y lo otro. Lo que debemos de hacer es buscar el corazón del Señor, ir a donde está Él. Amén. En los momentos, por ejemplo, hablando de este mismo ejemplo, ¿no? En los momentos de desesperación, cuando dicen las personas, los rescatistas, que cuando alguien se está ahogando, ¿verdad? En el mar, en el río, en el lago, ¿qué es lo que debe de hacer? Mantener la calma, ¿cierto? Tratar de calmarse, porque en la desesperación lo que hace es tirar. Por eso la expresión está tirando patadas de ahogado, dice, patadas y manotazos de ahogado, porque quiere hacerlo, pero eso lo único que hace es hundirlo más.
¿sí? Entonces, en esos momentos, hermanos, de desesperación, no tiremos patadas ni manotazos de ahogados. Vayamos donde el que sabe, a tocar el borde de su manto, a tocar al Señor, amén, y ver su mano. Versículo 45, como el que está ahí, 44 y 45. 44 dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Versículo 45 dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es quien me ha tocado? Y negando todos: Señor, cualquiera te pudo haber tocado, porque tanta gente que está aquí. La mujer logró llamar la atención de Jesús. A pesar de que el mundo, las personas cerca le apretaban, a pesar de los distractores, la mujer pudo llamar la atención del Señor. La mujer decidió tocarlo, a pesar que no debía de hacerlo porque estaba contaminada según su cultura. Pero ella quitó de su cabeza todo prejuicio y logró tocar a Jesús de una forma diferente a toda la multitud que estaba en él. Aún diferente a un toque de uno de sus discípulos. Ella lo tocó con fe. Y por eso yo hablaba el día martes: necesitamos el don de fe, porque el don de fe va relacionado con milagros, con prodigios, con sanidades. Y yo no estoy, quiero que me entienda esto de la mejor manera. Voy a pedir al ministerio de alabanza que pueda irse alistando para que podamos cerrar. Existe la fe salvadora. La fe salvadora, Señor nos salva y lo creemos, amén. Dice que el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe. Es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero está hablando de una fe salvadora, de una fe de creer en el Señor, de una fe que el Señor ahí está. Pero ¿cómo? O sea, entender, ¿verdad? Gálatas y Corintios. Gálatas dice, habla del don de fe. El don de fe. Y voy a estar explicando eso este martes. No se lo voy a contar, mejor venga el martes. Porque el don de fe va relacionado con sanidades y milagros. Pero necesitamos fe. Fe. ¿Alguien aquí tiene fe? Amén. Con sueño veo a varios. Tiene fe. Su fe ha crecido. Va a crecer aún más y decir: Señor, voy a tocar el borde de tu manto, como lo hizo esta mujer. Y por eso yo decía, hermanos, tocamos el borde del manto del Señor, no, ¿verdad?, en la playa de los maestros. Y ojo, no quiero que me malinterprete, no quiero que me malentienda. No tocamos el borde del manto del Señor viendo al Madrid y al Barça. No tocamos el borde del manto del Señor, ¿verdad? Tocamos el borde del manto del Señor en vida devocional y vida de oración. Ahí es, por eso es que le insistimos: vaya a una vida devocional, porque nosotros queremos milagros, pero no queremos lo que implica tener milagros, ¿cierto? Queremos comer pescado, pero no queremos ir a pescar. Y no funciona así. El Señor quiere obrar. Por eso me encanta de veras, mire cómo el Señor, yo no sé por qué, pero yo estoy seguro que se van a levantar milagros. Estoy seguro de eso. Porque el Señor nos ha inquietado tanto. Mire, cuando yo pienso en ese tema del martes, vidas de milagros, es que acá hay tantos milagros. Vidas de milagros, contando las maravillas del Señor, hablando lo que Él está haciendo en su pueblo, amén. Y que las personas vengan porque digan: en Iglesia El Faro están pasando milagros. Y eso es lo que debemos de buscar, y lo vamos a hacer, hermanos, en vida devocional, como esta mujer que tocó a Jesús de una forma íntima. Termino con esto, una implicación más que debemos de tomar en los momentos de intimidad: tocar el borde del manto del Señor. Termino, iglesia. En momentos de desesperación debemos también de persistir en medio de la circunstancia dolorosa por la cual estamos atravesando. Ya le expliqué la condición física de esta mujer, de salud. Una persona con anemia no tiene fuerzas, no tiene voluntad,
Bueno, con gripe ni la tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto le costó a ella físicamente moverse de donde estaba hasta llegar donde el Señor? ¿Cuánto? ¿Qué esfuerzo tuvo que hacer ella? El Señor quiere que hagamos ese esfuerzo. No deje de orar, no diga, ya no lo voy a hacer, el Señor no me respondió, yo no creo ya. Siga orando, siga orando. Amén. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen feas, usted sígale creyendo al Señor, porque aunque yo no pueda ver, Él está obrando. Aunque no pueda ver, Él va a obrar, Él va a hacer, Él va a proveer, Él va a sanar, Él va a rescatar. Lo va a hacer el Señor. Dice el versículo 46 al 48. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta mujer persistió, tuvo determinación. Hablaré también de eso el martes, de la determinación, un ejemplo de ello. Cuando queremos ver milagros debemos de estar convencidos que Dios lo va a hacer, amén. Y verificar constantemente, ¿verdad?, nuestra relación con el Señor y ver qué ha hecho el Señor y estar seguros que lo va a hacer. Hermanos, tantos milagros aquí que pues solamente en la iglesia también milagros. Nuestra hermana Madvis es un milagro, el Señor hizo un milagro. Gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Madvis. Un tumor. Oscar Cruz, también el Señor lo sanó de un tumor en su cerebro hace muchos años, sin una intervención quirúrgica ni nada. Yo creo que por eso quedó medio eléctrico, ¿va? Hoy no vino, por eso estoy hablando de él, pero ojalá no le cuenten. Pero el Señor lo sanó. Amén. Cuántos milagros y milagros y milagros aquí al ver, ¿verdad?, y escuchar. El Señor está haciendo milagros y el Señor quiere seguirse manifestando en los milagros. Mi hermano Jorge me contaba la otra vez cuando le dio Gillian Barré, ¿verdad? Y el hermano decía, el Señor me va a levantar, el Señor me va a levantar, el Señor me va a levantar. ¿Y dónde está el hermano hoy aquí levantado? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de milagros. Amén. Nuestra hermana Maribel decía, iba para el hospital con 20,000 empiras y la operación era mucho más que eso. Pero ¿qué sucedió? El Dios de milagros trajo provisión. ¿Qué es eso? Milagros. Por eso le digo, yo aquí veo muchos milagros y milagros y milagros en el Señor para glorificarlo a Él y no dejar de orar hasta que Dios lo haga. Y ese día levantarnos y dar testimonio. Mi hermana Joana González nos compartió en la vigilia hace un tiempo, ¿verdad? Un tumor en su estómago, algo ahí en ella. Orar. Le habló el pastor David, oremos, oren. Vaya donde los diáconos y que oren. Miren, hermanos, los diáconos, el Señor les usa. Nuestros oficiales están puestos ahí no solamente para tomar decisiones. Dice la palabra del Señor, si alguien está enfermo, llame a los ancianos y que oren por él. Amén. Y nos reunimos con los hermanos oficiales y un día domingo después del culto oramos por nuestra hermana Johanna. Señor, en el nombre de Jesús, tú vas a hacerlo. Lo operaban esa semana. Tú vas a hacerlo, o un día de esos. Tú vas a hacerlo, lo creemos. Tú vas a obrar. Y la hermana en el testimonio dice, cuenta, ya el doctor me había dicho, tengo fecha para operación, pero yo digo, no, yo quiero algo antes. Hágame una vez más el examen. Y el doctor le dice, vas a gastar porque ya sabes lo que tenés. Háganme una vez más el examen, pero vas a gastar. Si está bien, voy a gastar. Y dice el doctor, ayer había, hoy no hay. Un Dios de milagros. Un Dios de milagros. Ese es el Dios de milagros, a quien yo sirvo, a quien yo le creo. Amén. Y que usted también le cree. Dice versículo 47, entonces cuando la mujer vio
que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y cómo al instante le había sanado. La mujer no huyó, no se fue a ningún lugar. Y Dios quiere eso, hermanos, en nuestras vidas. Esta historia nos enseña cómo la fe de esta mujer fue tan grande, tan perseverante, que pudo ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios en mis ojos naturales. El principio del martes es: yo hago lo natural, el Señor hace lo sobrenatural. Le dijo el Señor a aquellos leprosos: vayan y preséntense donde el sacerdote. Y entonces aquellos hombres todavía estaban leprosos, pero le creyeron al Señor y empezaron a caminar. Y cuando llegaron donde el sacerdote, porque el sacerdote era el que decía: ok, si ya no tienes lepra, vamos, puedes incorporarte una vez más. Ellos hicieron lo natural. ¿Qué es lo natural? Caminaron, le creyeron al Señor. Pero mientras ellos caminaban, el Señor hacía lo sobrenatural. Aquel ciego, dice el Señor, fue llevado, ¿verdad? Y le preguntaron a los discípulos: ¿y este por qué es ciego? ¿Pecaron él o pecaron sus padres? Ni él ni sus padres. Este hombre está así para que la gloria del Señor sea manifiesta. Y ustedes recuerdan, ¿verdad? El martes el Señor puso un tipo de lodillo con su saliva en sus ojos, y el Señor podía hacerlo como lo hizo con Bartimeo. Ve al estanque de Siloé. Y aquel hombre hizo lo natural, lo que él podía. Empezó a caminar con sus ojos, a lavarse, para poder ver lo sobrenatural. Y eso necesitamos hacer nosotros, lo natural, para ver lo sobrenatural. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.